21 horas 19 minutos. Al momento tenemos una temperatura de 8.5 grados centígrados en la ciudad de La Paz y nosotros los invitamos a compartir el calor del programa y el análisis político como siempre. A continuación vamos a hablar sobre las implicancias que tuvieron las declaraciones de la senadora chilena respecto a los bolivianos. ¿Se puede mezclar la diplomacia y la xenofobia? Vamos a ver este tema y sus implicaciones con el señor Benjamín Guzmán, que es nuestro abogado invitado esta noche. Muy buenas noches, Benjamín. Ernesto Aguayo le saluda de Al Punto. Bienvenido. Muy buena noche, pues qué grato placer estar nuevamente en su programa. A través de su persona, un cordial saludo a todo su equipo y por supuesto a su audiencia. En el tema del ejercicio de la profesión de político como senadora, los senadores tienen una formación diplomática. Esta senadora chilena, al mencionar que los bolivianos tienen una condición innata de una braquipsia cerebral por falta de oxígeno, que fue aproximadamente lo que dijo, ¿está haciendo una violación del ejercicio de su función como representante del pueblo chileno? Por supuesto, es necesario que contextualicemos tres escenarios puntuales. El primero, queda claro y que quedó al desnudo o al descubierto que toda esa incontinencia verbal que expresó la diputada o senadora refleja pues que no tiene ninguna preparación en el ámbito de la diplomacia. Porque no debemos perder de vista las versiones que emitió, y desde ya muy desatinadas y hasta una bravuconada lo diría, lo hizo desde un hemiciclo parlamentario que es de Chile y no lo hizo a título personal, lo hizo en representación de un pueblo como el Chile. Y se dirigió a otro estado, a otro pueblo como es Bolivia. Y consecuentemente ya no podría quedar de manera aislada y no se podría decir es una apreciación o un concepto personal, no señor. La diputada, la señora Cordero, no consideró ese extremo y el solo hecho de no considerar ese antecedente hace pues que tenga un desconocimiento pleno en el ámbito de la diplomacia del derecho internacional público. Primer escenario. Segundo escenario, nótese que el tema de la soberanía de los pueblos o de los estados no simplemente se limita al espacio territorial o a los límites. La soberanía, desde la perspectiva de los derechos humanos, se amplía a la soberanía de esos derechos. La soberanía de los derechos humanos, y lo dicen N autores, la doctrina y muchos autores, implica el derecho que tienen los estados de hacer respetar y de exigir que se respete la dignidad del estado afectado y en el caso concreto de los bolivianos. O sea, decir semejante barbaridad y barrabasada y básicamente nos dijo tontos, a qué decirlo, al pan pan y al vino vino, nos dijo que somos unos tontos y en especial los que nacimos en el altiplano. Consecuentemente, ese detalle, más allá de ser un discurso racial, xenofóbico, de odio, entra ya al ámbito del derecho internacional y que se consideraría como una violación a la soberanía de los derechos humanos de los bolivianos. Segundo escenario. Tercer escenario. Nuestras autoridades, desde la Cancillería, desde las representaciones diplomáticas, desde la presidencia, o por lo menos que haga algo el vicepresidente y ejercite su función, desde donde sea, deberían haber iniciado, básicamente desde la Cancillería, acciones no precisamente de confrontación, sino acciones primero dentro de los protocolos de la diplomacia. Y tengo entendido que en La Paz está la Academia de Altos Estudios Diplomáticos Plurinacional. Imagínense, teniendo una escuela de altos estudios diplomáticos, nuestras autoridades y nuestros representantes parece que ni pisaron la puerta de esa escuela de altos estudios diplomáticos. Desde los protocolos nos orientan que se tendría que inicialmente pedir una explicación y posteriormente, por el primer contexto que le describí, tendría que eventualmente solicitar que Chile, a través de su hemiciclo, de su Cámara de Senadores, Diputados o de todo su Congreso, asuman
instancias disciplinarias en contra de la ciudadana chilena esta, porque le repito, ella no habló a título personal. Ella habló en representación de los chilenos y se dirigió a un Estado y se lesionó la soberanía de los derechos y en el caso concreto la dignidad de los bolivianos, lo que significa que nuestras autoridades diplomáticas, más allá de esos exabruptos, como un viceministro de apellido Torrico hace un comentario sobre la virilidad o algo así, que me parece también una completamente inapropiado. Se tendría pues que generar los mecanismos diplomáticos, exigir las disculpas necesarias y, repito, si así el caso lo aconseja, el procedimiento disciplinario en contra de esta ciudadana. Tristemente, le seré honesto, en nuestro país lamentablemente da la impresión de que nuestros representantes, nuestras autoridades desconocen de lo que es el derecho internacional público y los protocolos en el ámbito de la diplomacia. Muy bien señalado, Benjamín, porque hasta el momento no hubo una pronunciación de parte de esta senadora. Sí hubieron reacciones tanto de autoridades nacionales como de autoridades chilenas. Habló el presidente del Senado, que dice que no representa al Senado, pero todas fueron declaraciones informales. No hubo nada oficial a través de la vía diplomática. Al parecer podemos calificar a la diplomacia boliviana como una diplomacia de reacción y no de acción, para establecer precisamente lo que nos señalaba, estos mecanismos de reclamo oficiales que debería tener. Por supuesto, porque le repito, como bolivianos y demostrando la alta cultura que tenemos los bolivianos, y le voy a ser honesto, hay gente muy preparada en Bolivia y que dejen de decir lo contrario. Tendría que haber existido una reacción proactiva por parte de los diputados, senadores y la Cancillería misma de la República de Bolivia, ¿verdad? Pero lamentablemente no, han bajado al mismo nivel en algunos escenarios con el mismo insulto y no, de eso no se trata. Sí, y nótese que esto ya está pasando de tono, está subiendo. La presidenta de Perú nos dice Estado fallido. Independientemente de que sea verdad, caramba, nadie tiene que meterse con nuestra soberanía. Eso refleja y eso está escrito en el derecho internacional público. El tono sube con la diputada chilena y ojalá a raíz o a consecuencia de la inoperancia de nuestras autoridades, ojalá mañana pasado este tono no se reproduzca por la Argentina o por Venezuela o qué sé yo. Pero de la crítica creo que es necesario ir a la autocrítica. Pero mire, ¿qué podemos esperar de nuestra representación diplomática? Y lo digo con mucha honestidad y en un ámbito de construcción, no en un ámbito de echarle lodo. Pero ¿qué podemos esperar de nuestra representación diplomática si nuestros diputados y senadores reflejan, exportan al mundo interno conductas altamente reprochables? Estos últimos 20 años, ¿qué se ha visto en el Senado, más que todo en Cámara de Diputados? Patada, escupitajo, insulto, diputados ebrios, diputadas durmiendo, diputadas que no pueden terminar de leer una línea. Entonces, eso se está reflejando, se está exportando. Y sin duda, eso genera pues ese tipo de manifestaciones poco atinadas, poco acertadas de otros países, porque al final de cuentas y esto es una autocrítica constructiva, nos dicen, si así son sus representantes políticos, entonces, ¿qué cosa será ese pueblo? Probablemente nos digan eso. Entonces, tenemos que llegar a la autorreflexión y es a partir de este escenario. Dicen por ahí, mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga. A partir de este escenario, creo que tenemos que poner, y permítame ese coloquial, las barbas en remojo y orientar y advertir que el próximo gobierno, cuando elija cancilleres, representación diplomática, pues lo haga con criterios donde mínimamente las personas que nos representen en el ámbito de la diplomacia, porque en el ámbito político ya no podemos hacer nada, ahí están algunos metidos, pero en el ámbito de la diplomacia tendrían que escoger a gente con formación académica,
dentro del ámbito del derecho internacional público, derecho internacional privado y los protocolos de la diplomacia. Les repito, tenemos una escuela plurinacional de altos estudios en diplomacia. Hagan trabajar esa escuela, manden a sus representantes, de tal manera que toda nuestra representación diplomática en el exterior por lo menos tenga un criterio mínimo de lo que es el derecho internacional público, que es la base fundamental para la relación de Estado con Estado y la forma en la que tenemos que nosotros asumir y conducir, bueno, en la forma en la que tendrían que asumir esa responsabilidad y conducir esa responsabilidad los representantes diplomáticos. Repito una vez más y me quedo con esta idea que sin duda entristece a los bolivianos. Lamentablemente en nuestro país, nuestra representación diplomática o no les da la gana de hacer nada o en definitiva desconocen lo que es el derecho internacional y la diplomacia y por eso no hacen nada y están estáticos. Gracias por el análisis, Benjamín, y por aclararnos estos caminos oficiales diplomáticos que debería seguir la reclamación de nuestro país hacia esta senadora chilena. Lo estaremos convocando próximamente, como siempre, al punto a través de TVU, su casa televisiva, para lo que guste. Un placer. Muchas gracias. Bueno, no, y muy agradecido por el concepto y sin duda alguna también agradecido por el espacio que nos brinda, nosotros predispuestos a cualquier convocatoria y desde acá, desde Oruro, le envío un abrazo muy fraternal y que tenga un resto de jornada bendecido, básicamente un descanso bendecido. Ha estado con nosotros Benjamín Guzmán, abogado, experto en temas diplomáticos.